Influenza española. Es un influenzavirus A subtipo H1N1. La enfermedad fue reportada por primera vez en marzo de 1918 en Kansas, Estados Unidos. Le llamaron gripe española porque la pandemia ocupó más atención de la prensa española que del resto de Europa, porque esta no estaba involucrada en la guerra y no censuró la información sobre la enfermedad. La población mundial está inmunizada para cepas de la gripe normalmente, pero ante mutaciones nuevas puede estar muy indefensa. No existían vacunas en 1918. Los primeros estudios comenzaron hasta 1931 y fue en los años 40 cuando el ejército de Estados Unidos desarrolló las primeras vacunas aprobadas. Se considera la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que para en diciembre de 1919 mató entre 20 y 40 millones de personas. Poliomielitis. En 1840, Jacob von Henry describió como parálisis espinal infantil. En 1916 se produjo una de las mayores y peores epidemias de esta enfermedad. En 1955 se introdujo la primera vacuna inactivada desarrollada por Jonas Salk. Se han descrito 3 formas clínicas: la espinal, la vulvar y la subespinal. La más frecuente es la espinal. En 1999 se erradicó el poliovirus 2. Desde 2012 no se ha detectado poliovirus 3 y se ha conseguido reducir el número de países endémicos. Los esfuerzos mundiales de erradicación de la poliomielitis han provocado una disminución dramática en casos, de aproximadamente 350.000 casos en 125 países en 1988 a 72 casos en 2015. En febrero de 1957, un nuevo virus de la influenza A H2N2 aparecía en el este de Asia, desencadenando una pandemia. Este virus H2N2 consta de 3 genes diferentes de virus H2N2. Este virus incluye genes de hemaglutinina H2 y de neuraminidasa N2. La cantidad estimada de muertes fue de 1.1 millones a nivel mundial, y ahí se registró uno de los picos más pronunciados de la epidemia en octubre de 1957. Entre enero y febrero de 1958 se produjo una segunda oleada que repercutió sobre todo en adultos. Este virus afectó el 40%. La pandemia de 1968 fue causada por el virus de la influenza A H3N2. La cantidad estimada de muertes fue de 1 millón a nivel mundial. El gran número de muertes se dio en personas mayores de 65 años. Según diversos estudios, el virus tuvo su origen en las aves y el huésped intermedio fue el cerdo, que fue el animal que hizo posible el contagio en humanos. Dado que el virus de Hong Kong se diferenciaba del virus asiático anterior por su antígeno HA, pero había conservado el mismo antígeno NA, la vacuna coadyuvante de H2N2 redujo en un 54% la gripe posterior de la infección por el virus H3N2 verificada. El virus H3N2 sigue circulando a nivel mundial como un virus de la influenza A estacional. En 1981 y 1982 se presentaron casos de enfermedades raras entre los hombres homosexuales, hemofílicos y usuarios de heroína en Nueva York. En septiembre de 1982 se le llamó esta enfermedad SIDA. En 1983 se conoce que la infección y diseminación se hace a través del contacto sexual con hombres homosexuales, transfusiones sanguíneas y uso de drogas endovenosas con amigos. En 1996 se revela que el HAART es extremadamente efectivo en reducir la cantidad de actividad viral en la sangre y causando significativa mejoría en la inmunidad de los pacientes tratados. Esta enfermedad se ha cobrado ya más de 32 millones de muertes. Hacia finales del 2018, unos 37.9 millones de personas portaban VIH. La gripe aviar, también denominada como influenza aviar, es una enfermedad infecciosa de las aves que reapareció a finales del año 2003 en Corea del Sur y Vietnam, y que desde entonces hasta noviembre del 2005 ha cobrado la vida al menos de 126 personas en Asia, y motivando la muerte o el sacrificio de 150 millones de aves en todo el mundo. Esta gripe, que está causada por cepas A del virus de la gripe, fue identificada por primera vez en Italia hace más de 100 años. Actualmente se conocen 15 subtipos de virus de la gripe que infectan a las aves, de los cuales la más preocupante, según la OMS, es la cepa H5N1. El uso de antivirales y la vacunación es la principal estrategia para la prevención de la gripe. Gripe porcina. Fue una pandemia causada por una variante del influenzavirus A subtipo H1N1 que surgió en 2009. Los primeros casos de influenza en México se detectaron en abril en el estado de Veracruz. Para el 10 de agosto del 2010, la OMS decretó que la alerta por pandemia de gripe había concluido y que empezaba el periodo postpandémico, confirmando que la trayectoria del virus H1N1 se había agotado, aunque no había desaparecido, y que posiblemente perduraría durante años.
El saldo de muertes en México fue de 18.449 aproximadamente y en el mundo de 20.000. El primer brote del virus fue en 1975, pero por otro lado se le consideró epidemia en diciembre del 2013 hasta el 29 de marzo del 2016. Los casos totales de estas fechas fueron 28.646 casos, de los cuales 11.323 murieron. Al tener noción de todo lo que esta enfermedad causó, debemos conocer los siguientes puntos de prevención, que es evitar el contacto en artículos que pueden haber estado en contacto con sangre o fluidos de personas infectadas, y también administrar lo que es la vacuna relacionada llamada Erbergo. Esta epidemia se erradica una vez transcurrido 42 días de su último caso confirmado. COVID-19 is the most recently discovered infectious disease caused by the coronavirus. Both this new virus and the disease it causes were unknown before the outbreak in Wuhan, China in December 2019. COVID-19 is now a pandemic affecting many countries around the world. A person can get COVID-19 from contact with another person who is infected with the virus. The disease spreads mainly from person to person through droplets that are released from the nose or mouth of an infected person when they sneeze, cough, or... Esta afectación se ve reflejada principalmente en el tracto respiratorio, afectando así los alvéolos, pero también se ha estado comprobando que recibe una afectación tanto en el cerebro, hígado y riñón. La OMS informó que la enfermedad atacaba a los pulmones en 3 fases: en replicación viral, en hiperactividad inmune y destrucción pulmonar, ya que se sabe que el COVID invade rápidamente a los pulmones, formando neumonías en ambos, causando una inflamación de los espacios alveolares. Mediante el desarrollo de la enfermedad se continúa con el daño pulmonar incrementado, dejando el daño permanente en los pulmones, causando que se llenen de líquido, afectando su capacidad para oxigenar la sangre. Bioquímica del COVID-19. Las partículas del coronavirus son mayormente esféricas. Las espículas características de esta familia de virus emergen de la envoltura en la superficie del virión. Rodeada por la envoltura viral se encuentra la nucleocápside, formada por el genoma viral al que se encuentran unidas múltiples copias de la proteína N. En la envoltura se insertan las proteínas S, E y M. La proteína S juega un papel central en la entrada a la célula blanco. Con la finalidad de poder llegar a una mejor conclusión sobre las afectaciones sobre el COVID, se tomaron muestras de los tejidos afectados de la mayoría de los pacientes, siendo estos de tejidos pulmonar, hepático y cardíaco. Se demostró mediante un examen histológico un daño alveolar difuso bilateral con exudados de fibromixoides celulares. Se mostró que en los 2 pulmones se muestran afectaciones un poco diferentes dependiendo la gravedad de cada pulmón. El pulmón derecho demostró descamación evidente de neumocitos y formación de la membrana hialina en algunos casos. El pulmón izquierdo se logró observar una formación de un edema pulmonar con formación de membrana hialina y se logró observar linfocitos en ambos pulmones. Los virus respiratorios pueden penetrar en el sistema nervioso central, afectar tanto neuronas como células gliales, inducir diversas patologías neurológicas. Los pacientes con COVID-19 grave tienen mayor probabilidad de presentar síntomas neurológicos que los que tienen formas leves. Estudios de necropsia han demostrado la presencia de edema cerebral y degeneración neuronal en pacientes fallecidos con COVID-19. La hipótesis sobre las propiedades de neuroinvasión y neurovirulencia del COVID-19 se basa en la plausibilidad biológica extrapolada de la afección del sistema nervioso central por otros virus respiratorios, síntomas neurológicos inespecíficos y posiblemente de carácter sistémico. Cefalea, mialgias, mareo y fatiga son los síntomas inespecíficos más frecuentemente descritos.